Michoacán vive nuevamente jornadas de violencia extrema. El pasado 21 de noviembre, operativos federales para capturar a un lugarteniente de la organización criminal conocida como Los Bayagres desataron una ola de narcobloqueos y vehículos incendiados que paralizaron varios municipios de la entidad. La respuesta de los grupos criminales no se hizo esperar, generando caos y terror entre la población civil que quedó atrapada en medio de la estrategia de intimidación del crimen organizado. Los hechos se registraron en diversos puntos de la región conocida como Tierra Caliente, específicamente en municipios como Apatzingán, Buenavista, Parácuaro y Tepalcatepec. Según diversas fuentes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional desplegaron un mega operativo coordinado con el objetivo de detener a uno de los principales operadores de los Bayagres, quien mantiene el control de rutas estratégicas para el trasiego de drogas en la zona. La respuesta de los sicarios fue inmediata y calculada. En cuestión de minutos, comenzaron a registrarse bloqueos en carreteras federales y caminos de terracería. Los grupos armados utilizaron vehículos robados que fueron incendiados en puntos estratégicos para obstaculizar el avance de las fuerzas federales y generar múltiples frentes de caos simultáneo. De acuerdo con medios locales, al menos 12 vehículos fueron quemados durante la jornada. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran troconas completamente envueltas en llamas sobre la carretera federal que conecta a Apatzingán con Nueva Italia. Columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo mientras habitantes de la zona documentaban la escena desde la distancia, sin poder continuar su camino. En la entrada principal de Apatzingán se registró uno de los bloqueos más severos. Testigos de la zona reportaron que al menos 4 camionetas fueron incendiadas sobre el acceso principal al municipio, cortando completamente la circulación. Familias enteras quedaron varadas en la carretera, sin poder avanzar ni regresar, mientras escuchaban a lo lejos las detonaciones del enfrentamiento que se desarrollaba entre los grupos armados y las fuerzas federales. La estrategia de los sicarios no se limitó a un solo punto. En Buenavista, otro municipio de la región, se quemaron al menos 3 vehículos más en brechas de terracería que conectan con comunidades más pequeñas. Los habitantes quedaron prácticamente incomunicados, ya que las únicas vías de acceso fueron bloqueadas por los grupos criminales. Según el noticiero Los Noticieristas, la situación se extendió también hacia Parácuaro, donde sicarios del cártel de Michoacán quemaron 2 camionetas sobre la carretera principal. El modus operandi fue el mismo en todos los casos: vehículos robados colocados estratégicamente en puntos que garantizaran el máximo impacto en la movilidad y que dispersaran los recursos de las autoridades entre múltiples frentes. El operativo federal se mantuvo activo durante varias horas. Elementos de seguridad desplegaron al menos 20 patrullas y 2 helicópteros artillados que sobrevolaron la zona en búsqueda de los responsables de los bloqueos. Las fuerzas federales lograron restablecer gradualmente la circulación en las vías principales, retirando los vehículos calcinados y asegurando el perímetro. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si lograron la captura del lugarteniente de los Bayagres, que era el objetivo principal del operativo. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación señalan que durante los enfrentamientos se aseguraron varios vehículos con armamento de alto calibre, así como equipo táctico utilizado por los grupos criminales. Los Bayagres mantienen una presencia dominante en la Tierra Caliente michoacana desde hace varios años. Este grupo criminal, que surgió como una escisión de los Caballeros Templarios, controla rutas estratégicas para el tráfico de drogas y mantiene una disputa constante con el cártel Jalisco Nueva Generación por el dominio territorial de la región. La violencia en Michoacán no es un fenómeno aislado. Apenas 4 días antes, el 17 de noviembre, la misma región vivió episodios similares cuando al menos 15 vehículos fueron incendiados en Apatzingán durante un enfrentamiento que se prolongó por más de 2 horas. Ese episodio dejó a la población civil resguardada en sus hogares mientras se escuchaba la tracatera en distintos puntos del municipio. La recurrencia de estos hechos demuestra la capacidad operativa que mantienen los grupos criminales en la zona. Los narcobloqueos se han convertido en una táctica perfectamente ejecutada que busca 3 objetivos fundamentales: obstaculizar el avance de las fuerzas de seguridad, generar terror entre la población y demostrar que mantienen el control territorial de amplias zonas del estado. Habitantes de las comunidades afectadas señalaron que la vida cotidiana se ve constantemente interrumpida por estos episodios de violencia. Comercios que deben cerrar anticipadamente, estudiantes que no pueden asistir a clases, productores agrícolas que no logran trasladar sus cosechas y familias que viven con la incertidumbre constante de no saber cuándo ocurrirá el próximo enfrentamiento. Mientras Michoacán enfrentaba esta jornada de violencia, en Sinaloa las autoridades federales asestaban golpes contundentes contra el cártel Jalisco Nueva Generación. En Culiacán fue capturado José Socorro, identificado como el L-12, quien es señalado como líder de operaciones del CJNG en Tijuana, Baja California. La detención de el L-12 se registró durante la madrugada del 21 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe, en Culiacán.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con medios locales, el L-12 era una pieza clave en la estructura del CJNG en la frontera norte del país. Desde Tijuana, coordinaba operaciones de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y mantenía el control de células criminales que operan en diversos puntos de Baja California. Pero el golpe contra el CJNG no terminó ahí. Ese mismo día, en Navolato, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional capturaron a 14 sicarios del mismo cártel durante un operativo en un hotel de la zona. Los detenidos fueron sorprendidos cuando se reunían para planificar acciones en territorio sinaloense. Según diversas fuentes, entre los capturados se encontraban varios elementos de origen extranjero, lo que confirma la presencia de sicarios centroamericanos en las filas del CJNG. Durante el operativo se aseguraron armas largas, chalecos balísticos, equipos de comunicación y varios vehículos que los grupos criminales utilizaban para sus operaciones. La captura de estos 14 sicarios representa un golpe significativo a la estructura operativa del Cártel Jalisco en Sinaloa. Este grupo criminal ha intentado durante los últimos años expandir su presencia en territorio tradicionalmente controlado por el Cártel de Sinaloa, generando enfrentamientos y disputas por el control de rutas y plazas. La coordinación de estos operativos, tanto en Michoacán como en Sinaloa, refleja una estrategia federal para golpear simultáneamente a diferentes estructuras criminales. Sin embargo, la respuesta violenta registrada en Michoacán demuestra que los grupos criminales mantienen capacidad de reacción y recursos para generar episodios de caos que afectan a miles de personas. Mientras tanto, en la carretera que conecta Uruapan con Los Reyes, en Michoacán, autoridades localizaron 5 cuerpos abandonados. El hallazgo se registró durante la mañana del 21 de noviembre, cuando automovilistas reportaron la presencia de personas sin vida sobre el asfalto. Elementos de la Policía Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los cuerpos presentaban huellas de violencia y fueron localizados en un tramo conocido como Las Crucitas, una zona donde frecuentemente se registran este tipo de hallazgos relacionados con enfrentamientos entre grupos criminales. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni se ha establecido una línea de investigación clara sobre los responsables. Sin embargo, el hallazgo coincide con el incremento de la violencia en la región durante esa jornada, lo que sugiere una posible relación con las disputas territoriales entre organizaciones criminales. La carretera Uruapan-Los Reyes ha sido escenario recurrente de hallazgos de cuerpos y enfrentamientos durante los últimos años. Esta vía conecta 2 de los municipios más importantes de la región aguacatera de Michoacán y representa una ruta estratégica tanto para actividades económicas legales como para operaciones del crimen organizado. Habitantes de comunidades cercanas señalaron que es común encontrar retenes improvisados por parte de grupos armados en distintos puntos de esta carretera. Los criminales interrogan a conductores, revisan vehículos y controlan el flujo de personas y mercancías que transitan por la zona. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se mantienen operativos permanentes en las carreteras de la entidad. Sin embargo, la extensión territorial del Estado y la cantidad de caminos rurales y brechas de terracería hacen prácticamente imposible mantener vigilancia constante en todos los puntos. El contexto de violencia en Michoacán tiene raíces profundas que se remontan a más de una década. La entidad ha sido escenario de disputas territoriales entre múltiples grupos criminales que han mutado, se han dividido y han generado nuevas estructuras a lo largo de los años. Los Vallagres, protagonistas del operativo del 21 de noviembre, surgieron como una facción disidente de los Caballeros Templarios tras la caída de ese grupo criminal. Inicialmente operaron en alianza con otras células, pero eventualmente se consolidaron como una organización independiente que controla amplias zonas de la Tierra Caliente. Su principal rival en la región es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que desde hace varios años intenta expandir su presencia en Michoacán. Los enfrentamientos entre ambos grupos han generado oleadas de violencia que afectan a municipios como Apatzingán, Tepalcatepec, Aguililla y Cualcomán. La importancia estratégica de Michoacán para el crimen organizado radica en varios factores. El estado cuenta con salida al Océano Pacífico a través del puerto de Lázaro Cárdenas, una de las terminales portuarias más importantes de México y punto de entrada de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas. Además, la geografía michoacana ofrece zonas montañosas ideales para el cultivo de enervantes y rutas que conectan con otros estados clave como Jalisco, Guerrero y el Estado de México. El control de estos territorios representa millones de pesos en ganancias para las organizaciones criminales. Las autoridades estatales han reconocido que la situación de seguridad en Michoacán representa uno de los principales desafíos para la entidad.
Se han implementado operativos conjuntos, se ha reforzado la presencia de fuerzas federales y se han creado estrategias de inteligencia para desarticular las estructuras criminales. Sin embargo, los resultados han sido mixtos. Si bien se han logrado capturas importantes y se han asegurado arsenales y vehículos, los grupos criminales continúan operando con relativa libertad en amplias zonas del Estado. Los narcobloqueos del 21 de noviembre son evidencia de que mantienen capacidad operativa y recursos para ejecutar acciones coordinadas. La población civil sigue siendo la principal afectada. Los bloqueos generan pérdidas económicas para comerciantes y transportistas, estudiantes que no pueden llegar a sus escuelas, trabajadores que deben faltar a sus empleos y familias que viven con el temor constante de quedar atrapadas en medio de un enfrentamiento. Organizaciones de la sociedad civil han documentado el impacto psicológico que esta violencia genera en las comunidades. Niños que crecen escuchando balaceras, familias que planifican sus actividades en función de los horarios de menor riesgo y comunidades enteras que han normalizado la presencia de grupos armados como parte de su realidad cotidiana. El sector agrícola, uno de los motores económicos de Michoacán, también sufre las consecuencias. Los productores de aguacate, limón y otros cultivos enfrentan extorsiones por parte de grupos criminales, deben pagar cuotas para poder trabajar y en ocasiones no pueden trasladar sus cosechas debido a los bloqueos en carreteras. La situación ha provocado que algunos productores abandonen sus tierras y migren hacia otras regiones del país en busca de seguridad. Esto genera un círculo vicioso donde la ausencia de actividad económica legítima facilita que los grupos criminales consoliden aún más su presencia en los territorios. Las fuerzas federales desplegadas en Michoacán han intensificado sus operaciones durante las últimas semanas. Se han instalado bases de operaciones mixtas en municipios clave y se realizan patrullajes constantes en carreteras y comunidades. Sin embargo, la vastedad del territorio y la complejidad del fenómeno criminal hacen que los resultados sean graduales. Los operativos del 21 de noviembre, tanto en Michoacán como en Sinaloa, demuestran que existe coordinación entre diferentes instancias de seguridad para golpear a las estructuras criminales. Las capturas de líderes y operadores, el aseguramiento de armamento y vehículos, y la presencia constante de elementos en zonas de conflicto son acciones necesarias pero insuficientes para erradicar el problema de raíz. Expertos en seguridad señalan que la estrategia debe complementarse con acciones de desarrollo social, generación de oportunidades económicas legítimas y fortalecimiento del Estado de Derecho en las comunidades más vulnerables. Sin embargo, implementar estas acciones en zonas controladas por grupos criminales representa un desafío mayúsculo. La jornada del 21 de noviembre en Michoacán terminó con las carreteras gradualmente liberadas, los vehículos calcinados retirados y una tensa calma en la región. Las fuerzas federales mantienen su presencia en los municipios afectados y continúan con las labores de búsqueda de los responsables de los narcobloqueos. Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre el saldo final de los enfrentamientos. No se confirmaron civiles heridos durante la jornada, aunque sí se reportaron daños materiales y afectaciones económicas derivadas de los bloqueos y la paralización de actividades. Para los habitantes de la Tierra Caliente, episodios como el del 21 de noviembre son parte de una realidad que se repite con frecuencia alarmante. La resiliencia de estas comunidades es notable, pero no debería ser necesaria. Ninguna población debería tener que normalizar la violencia como parte de su vida cotidiana. Los narcobloqueos, los vehículos incendiados y los enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad son síntomas de un problema profundo que requiere soluciones integrales. Mientras los grupos del crimen organizado mantengan estructuras operativas sólidas, recursos económicos y control territorial, Michoacán seguirá viviendo jornadas de violencia que afectan a miles de personas. La batalla contra el crimen organizado en Michoacán está lejos de terminar. Los operativos continuarán, las capturas seguirán ocurriendo y las autoridades mantendrán su presencia en la región. Sin embargo, la verdadera victoria será el día en que las familias michoacanas puedan transitar libremente por sus carreteras, los comercios operen sin temor y las comunidades recuperen la paz que merecen.